¿Qué está ocurriendo realmente detrás de los muros del Vaticano? Desde el histórico gesto de Benedicto XVI en 2013 hasta nuestros días, la Iglesia Católica ha experimentado una ola de renuncias sin precedentes. Obispos, cardenales y hasta el mismo Papa han abandonado sus cargos en circunstancias que van desde la edad avanzada hasta escándalos que han sacudido los cimientos mismos de la institución más antigua del mundo occidental. Este no es un contenido oficial del Vaticano. Es una investigación periodística sobre eventos reales y verificables que han transformado la estructura de poder de la Iglesia Católica en los últimos 12 años. No vengo a juzgar la fe de 1.000 millones de católicos, sino a analizar decisiones institucionales que han generado debate global. La pregunta no es si hay crisis en la Iglesia. La pregunta es, ¿qué revelan estas renuncias sobre el futuro del catolicismo? Hoy vamos a desentrañar esta historia compleja, llena de reformas, resistencias, escándalos financieros y choques ideológicos que continúan hasta el día de hoy. Si te interesa entender los cambios más profundos en una de las instituciones más poderosas del planeta, quédate hasta el final. Y si valoras este tipo de contenido investigativo, considera suscribirte al canal. La historia moderna de las renuncias vaticanas comienza un 11 de febrero de 2013. Ese día, en una declaración que tomó al mundo por sorpresa, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado. Fue el primer papa en hacerlo voluntariamente en casi 600 años, desde que Gregorio XII dimitiera en 1415. Joseph Ratzinger, de 85 años, argumentó que ya no tenía la fortaleza física ni mental necesaria para ejercer el ministerio papal. En su declaración oficial, reconoció su deterioro de salud. Sin embargo, según investigaciones periodísticas posteriores, existieron otros factores. El cardenal Francis Arinze sugirió que el escándalo de Batileax, cuando documentos confidenciales fueron filtrados por su propio mayordomo Paolo Gabriele, pudo haber sido una de las razones detrás de esta decisión histórica. ¿Qué reveló Batileax? Documentos que exponían casos de corrupción, mala gestión financiera y luchas internas en la curia romana. Las cartas del arzobispo Carlo Maria Vigano denunciaban irregularidades financieras y favoritismo en la adjudicación de contratos. Todo apuntaba al cardenal Tarcisio Bertone, el poderoso secretario de Estado. Era una guerra de poder en la cúpula vaticana. Paolo Gabriele, el mayordomo que filtró los documentos, afirmó haber actuado para exponer el mal y la corrupción. Fue condenado, pero el daño estaba hecho. La imagen del Vaticano como faro de moralidad se resquebrajaba ante los ojos del mundo. Con la renuncia de Benedicto, la Iglesia enfrentaba una situación inédita en la era moderna. Dos papas vivos coexistiendo en el Vaticano. Benedicto se convirtió en Papa emérito, un título sin precedentes claros en el derecho canónico. El 13 de marzo de 2013, los cardenales eligieron a Jorge Mario Bergoglio, un jesuita argentino de 76 años. Eligió el nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís, señalando desde el principio una iglesia más cercana a los pobres. Era el primer papa no europeo en 1300 años y llegaba con un mandato claro: limpiar la casa. Pero lo que nadie anticipaba era que esta renuncia no sería un evento aislado, sino el inicio de un patrón que se repetiría una y otra vez durante los siguientes 12 años. En 2014, el Papa Francisco promulgó nuevas disposiciones sobre las renuncias. Según estas normas, todos los obispos deben presentar su renuncia al cumplir 75 años. Los cardenales que dirigen dicasterios también deben jubilarse a esa edad. Era una señal. Nadie era indispensable excepto Cristo mismo. Pero hay algo más profundo aquí. Estas renuncias no son solo administrativas. Son el reflejo de una iglesia en transformación, dividida entre quienes abrazan las reformas y quienes las resisten con todas sus fuerzas. Francisco llegó al Vaticano con un estilo radicalmente diferente. No usó la capa roja ni la cruz dorada. Conservó su cruz de plata. Cambió los zapatos rojos papales por unos negros sencillos. Rechazó los apartamentos papales y vivió en la residencia Santa Marta. Viajaba en un Ford Focus sin escolta. «Eso me salvó la vida», dijo en 2018, refiriéndose al aislamiento que sufrieron papas anteriores. Pero estos gestos simbólicos eran solo la superficie. Debajo, Francisco estaba emprendiendo reformas estructurales que generarían resistencia feroz de sectores conservadores de la curia. Una de sus primeras acciones fue reformar las finanzas vaticanas. Ordenó cerrar 5.000 cuentas bancarias sospechosas en el Instituto para las Obras de Religión
conocido como el Banco Vaticano. La mitad de los titulares prefirió perder el dinero antes que identificarse. Ese fue el tamaño del lavado de dinero. Francisco redujo las competencias del secretario de Estado, una especie de primer ministro que a menudo era más poderoso que el mismo Papa, y descentralizó la Iglesia, dando más poder a las conferencias episcopales nacionales. Convocó un sínodo de varios años para discutir el futuro de la Iglesia. Por primera vez, participaron personas laicas, incluidas mujeres, con derecho a voto. Se discutieron temas considerados tabú, relacionados con el género y la diversidad sexual. Esto desató lo que algunos analistas llaman una guerra apenas soterrada. Los sectores conservadores veían estas reformas como una amenaza existencial. Para entender la magnitud de la crisis financiera vaticana, necesitamos hablar de un hombre, el cardenal australiano George Pell. En febrero de 2014, Francisco estableció una nueva Secretaría de Economía y puso a Pell al frente. Le dio autoridad sobre todas las estructuras administrativas y financieras del Vaticano. Pell era un prelado conservador de casi 2 metros de altura, ex campeón de boxeo, que había recibido el apodo del mismo Francisco del Rangel australiano. No tenía pelos en la lengua. Mi trabajo consiste en seguir presionando, dijo en una entrevista. El objetivo es que el Vaticano sea reconocido dentro y fuera de la Iglesia, en todo el mundo, como una entidad que administra sus finanzas de manera correcta y apropiada. Lo que Pell encontró fue devastador. Antes de su llegada, el grupo de cardenales encargados del control de las cuentas del Vaticano se reunía solo 2 veces al año. No había ni presupuesto ni desglose de los gastos. El Vaticano gastó 550.000 euros en un pesebre navideño para la plaza de San Pedro. Nadie rendía cuentas. Pell detectó que la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, conocida como APSA, gestionaba un patrimonio inmobiliario estimado en 1.000 millones de euros, que incluía miles de espacios comerciales y viviendas en Roma. Pero el rendimiento era escandalosamente bajo. En 2019, el rendimiento promedio de las 5.261 propiedades del Vaticano fue de casi $4.500 al año. En 2020 fue de 2.900 euros por vivienda. Para ponerlo en perspectiva, en los mercados inmobiliarios europeos, un piso de tamaño medio en Roma o Milán puede generar entre 12.000 y 20.000 euros. Esta ineficiencia estructural no era solo mala gestión técnica. Era una cultura institucional anquilosada, en el peor de los casos, cómplice. Pell quería reorganizar todo. Transferir la gestión de las inversiones de la Iglesia a administradores de dinero profesionales basados en Luxemburgo. Centralizar las finanzas. Pero se encontró con resistencia feroz desde dentro. En 2021 comenzó un juicio histórico. El Vaticano juzgó a su propio cardenal por escándalo financiero. El cardenal Angelo Becciu fue acusado en la controvertida compra de un edificio de lujo en Londres por un precio mayor a su valor real, a través de paquetes financieros altamente especulativos. La operación fue un desastre. El edificio en Sloane Avenue generó pérdidas de 217 millones de euros. Dineros que provenían del óvulo de San Pedro. Fondos enviados por fieles de todo el mundo para obras de caridad. Entre los acusados estaban empresarios italianos y suizos, incluido Enrico Crasso, ex Credit Suisse, quien había gestionado durante décadas los dineros de la Secretaría de Estado. El caso exponía un sistema de corrupción interna. Venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que en materia económica, la transparencia nos protege más que el secreto, declaró Juan Antonio Guerrero, secretario de Economía del Vaticano. El Tribunal Vaticano ratificó la condena en una sentencia de más de 700 páginas. Los delitos incluían inversiones de riesgo, extorsiones y transferencia de fondos del cardenal Becciu, la cooperativa de su hermano. Pero aquí la historia se vuelve más oscura. Becciu había sido sustituto de la Secretaría de Estado, el número 3 de Vaticano, durante la época en que Pell intentaba reformar las finanzas. Pell y Becciu se enfrentaron durante mucho tiempo. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En 2017, Pell tuvo que dejar su cargo como zar de las finanzas del Vaticano para regresar a Australia. Enfrentaba acusaciones de abuso sexual de monaguillos en los años 90. Pell mantuvo su inocencia en todo momento. Fue condenado en primera y segunda instancia. Pasó más de 400 días en prisión. Pero en abril de 2020, la Corte Suprema de Australia anuló su condena y lo absolvió. Durante el juicio de Pell,
Se reveló que desde la Secretaría de Estado Vaticana se enviaron transferencias por cerca de 700.000 euros a una cuenta bancaria en Australia. El abogado de Pell afirmó que se debería abrir una investigación internacional después de esta noticia. Sugirió que sus enemigos en el Vaticano lo querían fuera de las investigaciones que realizaba en las finanzas. Pell regresó a Roma en septiembre de 2020. Llegó al aeropuerto Leonardo da Vinci con una máscara quirúrgica azul. Saludó brevemente a los periodistas sin hacer comentarios, pero no regresó a la Secretaría de Economía. Ese puesto había sido ocupado por el jesuita español Juan Antonio Guerrero. El cardenal Pell falleció en enero de 2023 tras sufrir complicaciones después de una operación de cadera. Tenía 81 años. Su muerte estuvo rodeada de misterio, según el antiguo auditor del Vaticano Libero Milone. En su funeral, junto a su ataúd, le prometí que sacaríamos la verdad a la luz, declaró Milone. Pero antes de morir, Pell dejó un documento devastador. Un memorándum que envió a los cardenales antes del cónclave que elegiría al sucesor de Francisco. En ese texto, que hoy se recita en voz baja en pasillos y recepciones vaticanas, Pell advertía sobre el estado catastrófico de las finanzas del Vaticano. La situación financiera del Vaticano es grave, escribió. Al menos en los últimos 10 años ha habido casi siempre déficits financieros. Antes del COVID estos déficits eran de unos 20 millones de euros al año. En los últimos 3 años han sido unos 30 a 35 millones de euros al año. Los problemas se remontan a antes del Papa Francisco y del Papa Benedicto. Pero había algo peor. El Vaticano se enfrenta a un fuerte déficit en su fondo de pensiones. Alrededor de 2014, los expertos de COSEA estimaron que para 2030 el déficit podría llegar a ser de unos 800 millones de euros. Esto fue antes del COVID. Pell hizo un cálculo brutal de las pérdidas. 217 millones de euros en el edificio de Sloane Avenue. En los años 80, el Vaticano se vio obligado a desembolsar 230 millones de dólares después del escándalo del Banco Ambrosiano. A causa de la ineficiencia y de la corrupción, el Vaticano ha perdido al menos otros 100 millones de euros en los últimos 25 a 30 años, y probablemente varios más, quizá 150 a 200 millones. El Vaticano no tiene deudas importantes, advirtió Pell, pero los continuos déficits anuales finalmente lo llevarán a la quiebra. Y luego Pell dejó caer una bomba. Inicialmente, el Santo Padre apoyó firmemente las reformas. Después impidió la centralización de las inversiones. Se opuso a las reformas y a la mayoría de los intentos de desenmascarar la corrupción y apoyó al entonces arzobispo Becciu en el centro del establishment financiero del Vaticano. Luego, en 2020, el Papa se volvió contra Becciu. El patrón era claro. Cuando los reformistas se acercaban demasiado a intereses enquistados, eran removidos. Ocurrió con los auditores PricewaterhouseCoopers. Ocurrió con Libero Milone, auditor general que fue despedido bajo acusación de espionaje cuando descubrió la corrupción. Ocurrió con el propio Pell. Pell concluyó su memorándum con una advertencia. La falta de respeto a la ley en el Vaticano corre el riesgo de convertirse en un escándalo internacional. El Papa ha cambiado la ley 4 veces durante el juicio contra Becciu para ayudar a la acusación. El cardenal Becciu no fue tratado con justicia porque fue destituido de su cargo y despojado de su dignidad cardenalicia sin ninguna prueba. No recibió un juicio justo. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Como jefe del Estado Vaticano y fuente de toda autoridad legal, continuó Pell, el Papa se ha servido de este poder para interferir en los procedimientos judiciales. A veces, por no decir a menudo, el Papa gobierna con decretos pontificios, motu proprio, que eliminan el derecho de apelar de los afectados. Era una crítica devastadora desde dentro del sistema. Las renuncias comenzaron a multiplicarse, pero no todas por escándalos financieros. Muchas fueron forzadas por casos de abuso sexual y encubrimiento. El 1 de octubre de 2013, Francisco aceptó la dimisión de William Lee, obispo de Waterford y Lismore en Irlanda, quien admitió haber actuado inapropiadamente ante un caso de abuso sexual. El 18 de mayo de 2018 ocurrió un evento sin precedentes. Los 34 obispos de Chile presentaron su renuncia conjunta al Papa. La razón fue el manejo de casos de abuso, especialmente el de Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima. Francisco aceptó 3 de esas renuncias inmediatamente. En julio de 2018, el cardenal Theodore M. C. Carrick
arzobispo emérito de Washington, fue apartado de sus funciones tras confirmarse acusaciones de abusos cuando era sacerdote en Nueva York. Ese mismo mes, Philip Wilson, arzobispo de Adelaida en Australia, renunció tras ser condenado por encubrir a un sacerdote abusador. El 23 de marzo de 2019, Francisco aceptó la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile, procesado por encubrir abusos sexuales. En Polonia, país profundamente católico, varios obispos han sido forzados a renunciar o han sido sancionados. En 2020, el Vaticano impuso restricciones al cardenal retirado Henryk Gulbinowicz tras acusaciones de abuso sexual. En 2021, Edward Haniak, obispo de Caliz, fue apartado por ocultar casos de pederastia o en alquiler. Francisco convocó una cumbre sobre abuso sexual infantil en 2019. Eliminó el secreto pontificio en estos casos. Pero para muchas víctimas y sus defensores, las acciones llegaron tarde. El daño a la confianza ya estaba hecho. Cada renuncia relacionada con abuso no solo representaba un fracaso moral individual, sino un fracaso sistémico de una institución que durante décadas priorizó proteger su reputación sobre proteger a las víctimas. Pero las renuncias no eran solo por escándalos de abuso o corrupción financiera. También había tensiones ideológicas profundas. Una de las críticas más duras vino en 2020, cuando se publicó el libro Desde lo más hondo de nuestros corazones, firmado por el cardenal guineano Robert Sarah y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El libro se oponía a cualquier excepción al celibato, una de las reformas que Francisco estaba considerando. Era una crítica directa sin precedentes. Ante la indignación de Francisco, Ratzinger retiró su firma. El cardenal Sarah, cercano al Opus Dei, se convirtió en uno de los rivales más fervientes de Francisco, criticando también su defensa de los derechos de las personas migrantes. Otro foco de resistencia fue el cardenal Raymond Burke, estadounidense, conocido por su oposición a las reformas de Francisco. Burke criticó abiertamente decisiones como la apertura pastoral hacia personas divorciadas y LGBTQ, acusando al Papa de ambigüedad doctrinal. El cardenal alemán Gerhard Müller, ex jefe de doctrina del Vaticano, a quien Francisco reemplazó en 2017, caracterizó el pontificado como autoritario y divisivo. Müller llegó a decir públicamente que todos los dictadores dividen. Pero Francisco tenía sus defensores. Había nombrado al 80% de los cardenales que elegirían a su sucesor. Había colocado a más mujeres en altos cargos que cualquier otro papa. Reformó la Constitución del Vaticano para permitir que cualquier laico bautizado pueda dirigir la mayoría de los departamentos. El choque de visiones se hacía cada vez más evidente. Algunos cardenales querían una iglesia más sinodal, más abierta a los pobres, menos encerrada en tradiciones rígidas. Otros veían estas reformas como una traición a la doctrina. En 2023, Francisco autorizó bendiciones breves para parejas del mismo sexo. Las iglesias africanas, donde la fe crece más rápido, rechazaron esta decisión. Era una división geográfica además de ideológica. En 2021, Francisco convocó un proceso sinodal sin precedentes. El Sínodo sobre la Sinodalidad duró 3 años. Fue el primero en convocar no solo a obispos, sino también a laicos y más de 50 mujeres con derecho a voto. El objetivo era claro: hacer de la Iglesia una institución más inclusiva y participativa. Caminar juntos. Pero el proceso reveló las profundas divisiones internas. Uno de los temas más espinosos fue el diaconado femenino. Las diaconisas existieron en la Iglesia primitiva, aunque su función exacta es objeto de debate histórico. Durante el sínodo, muchas mujeres presionaron para que se permitiera ordenar mujeres como diáconos permanentes. El documento final del sínodo, publicado en octubre de 2024, reconoció que las mujeres siguen encontrando obstáculos para vivir sus carismas, vocación y funciones en la Iglesia. Pidió que se acepte a las mujeres en cualquier función permitida actualmente por el derecho canónico, incluidas las funciones de liderazgo. Pero en cuanto a la ordenación de mujeres al ministerio diaconal, el texto dice que la cuestión sigue abierta y que es necesario continuar el discernimiento. Un grupo de estudio aparte está considerando actualmente la cuestión. Este punto fue el que tuvo más votos en contra, 97 frente a 258 a favor. Casi el 28% de los delegados votó en contra de continuar explorando la posibilidad de mujeres diáconos. El cardenal Víctor Fernández,
prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declaró públicamente que el Santo Padre ha expresado que en este momento la cuestión del diaconado femenino no está madura y ha pedido que no consideremos esta posibilidad por ahora. En una entrevista con la cadena CBS en mayo de 2024, Francisco fue aún más claro. Preguntado directamente sobre la posibilidad de ordenar diaconisas, respondió: si se trata de diáconos con el orden sagrado, no. Las mujeres siempre han tenido la función de diaconisas sin llegar a ser diáconos. Las mujeres prestan un gran servicio como mujeres, no como ministras dentro del orden sagrado. Para muchas católicas reformistas, especialmente en Europa y Estados Unidos, fue una decepción devastadora. Las defensoras de la ordenación de mujeres dieron un testimonio colorido a la vista del Vaticano con un mensaje claro: no dejemos que el problema se resuelva más adelante. Grupos alemanes fueron particularmente críticos. La Iglesia alemana está presionando por reformas aún más radicales que las propuestas por Francisco. Quieren ordenar mujeres como diáconos. Francisco los ha frenado, diciendo que van demasiado rápido. Irme Stetterkar, presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, declaró públicamente: es hora de abrir los ministerios ordenados a todos. En diciembre de 2025, una comisión papal sobre el diaconado femenino hizo pública una decisión de 2022 en la que descartaba la admisión de mujeres al diaconado. El cardenal Giuseppe Petrocchi, presidente de la comisión, afirmó que la cuestión sigue abierta a un mayor estudio teológico y pastoral. Pero para muchos, esto sonó a la misma táctica de siempre: estudios interminables y comisiones oscuras para mantener el status quo patriarcal. Francisco envejeció. Hospitalizaciones recurrentes. Problemas de movilidad. Uso de silla de ruedas. Los rumores de una posible renuncia circularon repetidamente. En febrero de 2025, durante una hospitalización por neumonía, los medios reportaron conversaciones entre cardenales sobre la sucesión. El cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, tuvo que salir públicamente a negar rumores de reuniones secretas. Francisco mismo había dicho en entrevistas que Benedicto había abierto la puerta de los papas eméritos, pero también advirtió que la dimisión de un papa no debería convertirse en una moda. El ministerio del papa, dijo, es ad vitam, de por vida. Sin embargo, también reconoció que si deja de estar en condiciones de ejercer, se irá. Preparó documentos para el caso de incapacitación. Lo que está en juego ahora no es solo la salud de un papa, sino el futuro de 1.000 millones de católicos. ¿Será el próximo papa un reformista que continúe el legado de Francisco? ¿O será un tradicionalista que frene o revierta las reformas? Los nombres que circulan revelan las dos opciones. Entre los conservadores, el cardenal húngaro Péterer, con vínculos al gobierno de Víctor Orbán. El cardenal guineano Robert Sara, crítico vocal de Francisco. El cardenal estadounidense Raymond Burke. Entre los reformistas, cardenales de América Latina y África que comparten la visión de justicia social de Francisco. El cardenal Charles Bo de Myanmar, quien declaró que el próximo papa debe buscar la paz sin demora y ser una voz moral que rescate a la humanidad del borde de la destrucción. Esta batalla se librará en el próximo cónclave. Los cardenales se reunirán en la Capilla Sistina para elegir al sucesor. Francisco nombró al 80% de ellos, pero eso no garantiza nada. Los cónclaves son impredecibles. Y entonces llegamos a un caso que ejemplifica perfectamente estas tensiones. Mar del Plata, Argentina. En menos de 3 meses, 2 obispos nombrados por Francisco renunciaron antes siquiera de asumir. El primero, Gabriel Mestre, renunció por problemas de salud. El segundo, Gustavo Larrazábal, renunció tras denuncias de presunto abuso de poder y acoso que fueron publicadas por medios locales. Aunque Vaticano expresó confianza en él, Larrazábal decidió no asumir para evitar que su llegada fuera un contexto de controversia en lugar de celebración. Estos eventos generaron incertidumbre entre los fieles. Las redes sociales se llenaron de peticiones para que el nuevo obispo fuera un sacerdote local, no un enviado de Roma. Era un síntoma de algo más grande, la desconexión entre las decisiones vaticanas y las comunidades locales. Hemos recorrido 12 años de historia eclesiástica. Ahora es momento de sintetizar lo que hemos aprendido. Primero, las renuncias en el Vaticano no son solo eventos administrativos. Son síntomas de transformaciones profundas en una institución de 2000 años. Segundo, la Iglesia Católica enfrenta simultáneamente crisis de credibilidad, financiera e ideológica.
la crisis de credibilidad por los abusos sexuales y el encubrimiento, la crisis financiera por décadas de corrupción, mala gestión y pérdidas que superan los 500 millones de euros, la crisis ideológica entre reformistas y tradicionalistas que amenaza con fracturar la unidad católica. Tercero, las reformas de Francisco han sido profundas pero incompletas y contradictorias. Cambió estructuras de poder, promovió transparencia financiera, abordó abusos sexuales, abrió diálogos sobre temas tabú, pero también bloqueó reformas que él mismo había iniciado, como el diaconado femenino. Apoyó inicialmente a reformadores financieros como Pell, pero luego permitió que fueran removidos cuando amenazaron intereses poderosos. Cuarto, la geografía importa profundamente. La Iglesia en África crece pero mantiene posiciones conservadoras en temas de sexualidad. La Iglesia en Europa declina pero presiona por reformas radicales. La Iglesia en América Latina es diversa, entre la teología de la liberación y sectores tradicionalistas. La Iglesia en Estados Unidos está profundamente politizada. Quinto, el futuro de la Iglesia se decidirá en el próximo cónclave, pero también en las decisiones cotidianas de 1.000 millones de fieles. Una institución solo cambia cuando su base lo exige. Según el memorándum de Pell, obviamente se debe trabajar mucho en las reformas financieras del Vaticano, pero este no debería ser el criterio más importante a la hora de elegir al próximo Papa. Aún así, agregó con lucidez, es obvio que se tomarán medidas para remediarlo, para separar al Vaticano de los cómplices criminales y equilibrar los ingresos y los gastos. El cardenal Jean-Claude Ollierich, uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, declaró sobre los rumores de renuncia: no es respetuoso transmitir estos rumores. La decisión corresponde solo a Francisco. Y ahí está la ironía final. En una institución que se define por su jerarquía y autoridad centralizada, el poder último de decisión sobre su futuro recae en una persona anciana, con salud frágil, bajo presión inmensa de facciones opuestas. La verdad es esta: la Iglesia Católica siempre ha estado en crisis. Ha sobrevivido cismas, reformas, contrarreformas, escándalos, guerras, revoluciones. Tiene una capacidad de adaptación extraordinaria, aunque dolorosa y lenta. Las renuncias que hemos analizado hoy son parte de esa adaptación. Algunos las verán como signos de debilidad, otros como actos de humildad y honestidad necesarios. Ambas perspectivas tienen mérito. Lo que es indiscutible es que algo fundamental está cambiando. La imagen del Papa como figura intocable, vitalicia e infalible en todas sus acciones ha sido humanizada. Benedicto mostró que un Papa puede reconocer sus límites. Francisco mostró que un Papa puede desafiar estructuras de poder centenarias, pero también que puede retroceder ante resistencias internas. El próximo Papa heredará esta transformación. Heredará también los problemas no resueltos: el declive de fieles en Occidente, la competencia de iglesias evangélicas en América Latina, las tensiones con gobiernos autoritarios en Asia, la reconciliación con víctimas de abuso, la transparencia financiera pendiente, la inclusión de laicos en decisiones, el papel de las mujeres, el déficit de pensiones que podría llevar al Vaticano a la bancarrota en pocos años. Son desafíos enormes para cualquier líder, pero son también oportunidades. Una iglesia que reconoce sus fallos tiene más credibilidad que una que los niega. ¿Qué significa esto para los fieles católicos? Cada uno deberá decidir. Algunos verán estas turbulencias como razón para alejarse, otros como razón para involucrarse más, para exigir que su iglesia sea mejor. Y para los no católicos, esta historia ofrece lecciones sobre cómo las instituciones poderosas responden al cambio, con resistencia, con división, con luchas internas, pero también con reformadores valientes dispuestos a pagar el precio de desafiar el status quo. Francisco, con todos sus límites y contradicciones, será recordado como un papa que intentó sacudir a la Iglesia de su complacencia. Lo logró parcialmente. El resto dependerá de quienes vengan después. Una última reflexión. Este análisis no pretende destruir la fe de nadie. La fe es personal y valiosa, pero la fe también se fortalece con la verdad, no con el encubrimiento. Una iglesia que puede mirarse al espejo honestamente es una iglesia que puede sanar. Las renuncias continuarán, algunos por edad, otros por escándalos, otros por diferencias irreconciliables. Cada una será una oportunidad para preguntarnos: ¿qué tipo de institución religiosa necesita el mundo del siglo XXI?
¿Una que preserve tradiciones a cualquier costo? ¿O una que evolucione respondiendo a las necesidades reales de sus fieles? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero la pregunta vale la pena. Gracias por acompañarme en esta investigación. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que las reformas de Francisco son necesarias o peligrosas para la Iglesia? ¿Debería el próximo Papa continuar su legado o cambiar de dirección? ¿Qué le pareció la historia del Cardenal Pell y las finanzas vaticanas? Déjamelo en los comentarios. Un comentario reflexivo, no solo buen vídeo. Si este análisis te pareció valioso, considera compartirlo con alguien interesado en estos temas. No para generar polémica, sino para informar. El conocimiento responsable es la base del diálogo respetuoso. Y si quieres más contenido investigativo sobre temas de actualidad mundial, instituciones de poder, historia oculta y debates que importan, suscríbete al canal. Cada semana analizo eventos que están transformando nuestro mundo, siempre basado en fuentes verificables y con la máxima rigurosidad posible. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, piensa, cuestiona, dialoga, pero siempre con respeto y búsqueda honesta de la verdad.